Y tomamos contacto ahora con Natalia González del Instituto Libertad y Desarrollo, es economista. Ella, Natalia, buenas noches, ¿estás por ahí? Hola Matías, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bienvenida aquí a Estado Nacional. Me imagino que alcanzaste a escuchar al ministro de Hacienda o a Rodrigo Jordán, visiones cada uno desde el lugar que les toca estar. Que si estuvieran Sí. juntos probablemente coincidirían en muchas cosas, pero cada uno representa distintas cosas. ¿Cómo ves tú esta crítica que hace Rodrigo Jordán a que a veces la excesiva burocracia, el cuidado a la focalización, que puede ser bueno, pero a veces puede ser hiperfocalización, al temor a que platas o ayudas lleguen a personas que no lo necesitan, entonces somos conservadores en ese sentido? ¿Cómo ves tú ese análisis? A ver, Matías, yo creo que en un momento como en el que estamos hoy, en que estamos a puertas de enfrentar una recesión y en que los recursos son siempre escasos, a mí me parece que el instrumento de la focalización es un instrumento correcto. Y de hecho pienso que no solamente es el instrumento correcto, sino que además uno debiese preocuparse de ver hoy día cómo se está efectuando, cómo se están implementando los distintos programas del sector público que involucran gasto público. Porque una cosa es la focalización y otra cosa es que ese gasto efectivamente esté llegando a quienes lo necesitan con las prioridades que hoy día tiene nuestro país. Y yo, en ese sentido, creo que si uno revisa las propuestas que hay de las distintas organizaciones de la sociedad civil, de las universidades, la propuesta, ¿no es cierto?, que entregó el Colegio Médico, la propuesta horizontal, nosotros que hemos hecho también estudios en libertad y desarrollo, yo creo que hoy día el foco lo debiéramos poner en algo que el ministro no mencionó en la entrevista porque no se dio el tema, pero efectivamente en revisar cómo se está gastando el erario fiscal. Porque hoy día nos encontramos con una serie de programas que no están atendiendo bien a la población objetivo. Nos encontramos con una serie de gastos que hoy día podría estar perfectamente duplicado en distintos silos, ¿no es cierto?, del gobierno, en distintos compartimentos gubernamentales. Y ese gasto, si tú lo enfocas bien y lo rediriges hacia programas que efectivamente están cumpliendo sus objetivos, tú logras tener recursos. Evaluación de yo creo que más que un programas. problema de la focalización, es un problema de mirar cómo estamos gastando. Y creo que hay que poner el foco ahí. Natalia, tú hablas de evaluación de programas y partir por programas sociales que a lo mejor no están cumpliendo con su objetivo. Ustedes tienen hecho el estudio. ¿De qué estamos hablando? Sí. ¿Tienen cuantificaciones de cuántos programas hoy día no están llegando? ¿Cuánta plata sería la que podríamos redestinar a otros programas nuevos? Sí, mira, Matías, nosotros hemos revisado hacia atrás en el fondo y lo que se detectan son varios fenómenos que son importantes para este proceso. El primero es que la mayoría de los programas antiguos ¿ya? No tienen evaluaciones en el tiempo periódicas o sus evaluaciones arrojan malos resultados. Eso es independiente que a lo mejor el instrumento de la evaluación en sí mismo pueda ser perfectible. ¿Ya? Hoy día los instrumentos de evaluación de programas efectivamente dejan que desear desde el punto de vista de lo que tú estás midiendo, ¿ya? Y los objetivos iniciales y los indicadores que se ponen en esos programas para medir esos objetivos. Hay muchos programas antiguos en áreas que hoy día a lo mejor son menos sensibles, como por ejemplo en áreas de deporte, en áreas de cierto fomento, por ejemplo, a determinados focos o grupos de población que están siendo cubiertos por otros programas que tú podrías perfectamente fusionar para evitar la duplicidad. Hoy día hay una gama de más de 690 programas en el gobierno, que cuando tú los miras hay un rango bien variado de ellos que tiene o mal desempeño, un desempeño insuficiente, o bien no tiene evaluación alguna en el tiempo. ¿Y cuánta? ¿Me puedes dar algún ejemplo? Hace muy poco, Matías, que en el fondo hace muy poco que se crea, tenemos la evaluación que hace la Dirección de Presupuestos, pero hace muy poco que se crea la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social con las evaluaciones ex ante, ¿no es cierto?, que nos permiten después medir cómo va a diseñarse y a implementarse ese programa y las evaluaciones ex post. ¿Qué ejemplo, Natalia? Mira, ejemplos, por ejemplo, yo en materia de duplicidades, tú tienes hoy día a nivel de la imagen de país de Chile, ¿no es cierto?, cuando fomentamos nuestra imagen para atraer turismo, para atraer inversiones, tú tienes programas ahí duplicados en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, antes cuando existía el Comité de Inversión Extranjera, y la verdad es que muchas veces incluso hasta compiten entre ellos en las ferias internacionales. Después tienes programas con mal desempeño o mal evaluados, por ejemplo, como te decía antes, en materia de capacitación, en materia de deporte.
Entonces, hoy día, ¿por qué no darle una mirada a eso y reasignar ese gasto público a las prioridades que tiene hoy día la ciudadanía o que sí, se entiende el punto, Natalia. ¿En cuánto cuantifican ustedes lo que se podría racionalizar en gasto? Mira, Matías, es que es bien variable dependiendo del programa. Dame un rango. Incluso yo te diría que la gran mayoría del gasto público no está evaluado, porque lo que estamos hablando hoy día son 690 programas que no representan el porcentaje más alto del gasto público. El gasto público más bien se va en la línea de educación, gestión en salud, la gratuidad, por ejemplo, en la educación superior, absorbe mucho gasto público y no es catalogado propiamente como un programa. ¿Y por qué, Matías, te digo que pongo el foco ahí? Porque sin perjuicio que, como te digo, distintos programas dan distintos rangos de recursos que se pueden utilizar, es porque es una fuente que tiene menos costos que otras en este minuto para la economía. Porque los economistas proponen, por ejemplo, el Colegio Médico, usar el Fondo de Estabilización, ¿no es cierto?, social y económico, pero si usamos esos ahorros, ¿no es cierto?, si los utilizamos por completo, nos quedamos sin colchón para el futuro. Yo te recuerdo que cuando en el año 2009, o quizás un poco antes, cuando se extrajo recursos de ese Fondo de Estabilización que había sido creado en el 2006, esos recursos no se volvieron a recuperar nunca más. Después, poner impuestos también es más costoso en un momento económico como este, ¿no es cierto?, en que estamos en recesión. Tirarle impuestos a la economía es como tirarle una bomba para que no se recupere más, ¿no es cierto? Entonces... Sí, Natalia, déjame que vamos a incluir a nuestra conversación a Janet von Wolfersdorf, de Espacio Público. Janet, muy buenas noches, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tú sí eres economista, porque Natalia es abogada, me equivoqué, ¿no es así? Sí. Estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Yo soy experta en finanzas, soy ingeniera comercial. Eso, ingeniera comercial. Bueno, supongo que has estado escuchando a Natalia o a Rodrigo o al ministro respecto de lo que está ocurriendo, y me gustaría que tú dieras también tu mirada de lo que viene, del país que necesitamos construir a partir de, ojalá hoy día mismo en la noche, para adelante con todas estas crisis que enfrentamos. Muchas gracias. Bueno, un tema evidentemente es la fragilidad del momento. Escuchamos a Rodrigo, el ministro, hablando, Natalia, pero también hubo hoy día en la tarde una entrevista muy interesante al ministro Mañalich, que justamente invitó a elevar la mirada más allá de la inmediatez que hay que resolver con urgencia, sin duda. También hay que tener claro que este año 2020 es el año que va a entrar en varios libros de historia como el momento de cambio y de oportunidad también. Ya no somos el mismo país de antes, ya no somos el mismo mundo de antes. Los empresarios cambiaron, los inversionistas cambiaron, los ciudadanos cambiaron, las ONG cambiamos. Entonces, también en este sentido es un gran momentum para pensar en consensos acerca de cómo queremos en realidad nuestro país en el futuro, más allá de resolver el día a día. Y ahí hay una canción famosa de Bob Dylan que cantó cuando no tienes nada tienes que perder. Yo pienso hoy día deberíamos preocuparnos de que la gente, además de no tener nada que perder, no vaya a no tener nada que soñar, y justamente es el momento entonces para tener consensos en el país, con mejores equilibrios, un mejor Estado, y eso ponerlo por escrito de forma medible. Llámelo hoja de ruta, como Bernardo Larraín lo llamó hoy día en una columna. El otro día habló de una matriz que hay que armar por escrito con compromisos. Puede ser un pacto, un green recovery, pero ante todo necesitamos, cuando todo se mueve, repensar cómo poner las piezas en un orden nuevo que sea más sostenible y con más equidad para nuestra sociedad. Sí, Janet, es muy interesante porque tú, desde Espacio Público, que es una suerte de centro de estudio más progresista, Natalia, que es de Libertad y Desarrollo, más liberal, si se quiere, me gustaría que miraran o evaluaran esa necesidad que dices tú, Janet, esa necesidad de un pacto, y me tocó conversar la semana con el presidente Lagos, también decía, ¿cómo no vamos a ser capaces de hacer un pacto a 10 años? Como lo hizo España con los acuerdos de la Moncloa, también hay que hacer un acuerdo para el mes que viene, obvio.
Pero un pacto a 10 años, ¿ustedes lo ven factible? ¿Ven que hay voluntad de hacer eso? Natalia y luego Janet. A ver, Matías, yo creo que un pacto es factible, pero en la medida en que se enfoque en las necesidades de los ciudadanos, en que la política deje la discusión de alguna manera más de élite política y se enfoque en lo que realmente hoy día le duele al ciudadano o le va a doler en los siguientes meses, en los que vamos a estar en una pandemia social, ¿no es cierto?, como la ha llamado el gobierno, más allá de la crisis sanitaria. Y desde esa perspectiva yo creo que si las fuerzas políticas de verdad se ponen manos a la obra en términos de enfocar sus prioridades, en alinearlas con las prioridades de los ciudadanos, en ver cómo reactivamos nuestro país, en ver cómo hacemos más simple el emprendimiento, en ver cómo desburocratizamos una serie de procesos y trámites a los cuales hoy día se ven enfrentadas pymes que no tienen asesorías costosas como las que pueden pagar grandes empresarios. ¿Cómo flexibilizamos nuestra legislación, Matías? Si nosotros en los últimos años hemos caído en rigideces en diversos ámbitos de nuestra regulación que son muy preocupantes, y de hecho comisiones transversales que han formado parte de mesas de acuerdo para el desarrollo integral de nuestro país, las han hecho ver, y la política, y perdona que lo diga así, porque yo le tengo mucha admiración al trabajo político, pero la política de todos los colores le ha hecho el quite a eso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, que hay que modernizar nuestra legislación laboral, algunos la leen como precarizar, que no es una lectura correcta. Yo te digo, hoy día la pandemia nos ha mostrado cómo se aceleró de alguna manera la llegada de... Cuando la mediana de ingresos está en torno a los 400.000 pesos y menos, bueno, hay razones, por lo menos para pensar que hay trabajos muy precarios, pues. No es solo una teoría, es decir, hay una realidad de 20 años que hay un tremendo crecimiento, sí, pero hay ingresos que están en torno a los 300.000 pesos en la mediana, creo que 350.000 pesos. Entonces, no está inventada esa idea. No, y de hecho estoy muy de acuerdo, y creo que uno de los focos que nosotros vamos a tener que poner es justamente cómo fomentamos un empleo formal, ¿ya? Para no seguir fomentando el empleo informal. Sí, el empleo informal, Matías, no es producto de la casualidad. Nosotros vamos construyendo y vamos poniendo en nuestra regulación ciertos obstáculos, ciertas cortapisas, ciertas dificultades para muchas personas para hacer contrataciones formales. Entonces yo lo que invitaría es a una creatividad del sector político y decir, dejemos de sesgarnos y miremos realmente qué es lo que hoy día nuestra regulación a lo mejor está empujando sin quererlo, sin que hubiese sido esa intención. Al empleo informal. Janet, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay voluntad para este acuerdo tan necesario que por todas partes resuena? Hay más voluntad que antes, mucho más voluntad que antes en el empresariado. Yo veo distintos grupos tratando de empujar hacia acuerdos estructurales, pero esto tiene que tener una articulación también desde el Estado, y ahí francamente pienso que es el momento, si el gobierno no toma esta conducción, podría o debería ser el propio Congreso, tal como pasó con el plebiscito, el que proponga la forma como armar un pacto. Mario Desbordes con Insulza ya hicieron un primer paso como en esta dirección. Si no es el gobierno, alguien en el Estado debería ser el que se acerca a los gremios. No te quiero interrumpir, pero... Y que proponga un pacto medible. Y mi esperanza, para decir algo positivo, es que hoy día, cuando nadie confía en lo que alguien en el poder dice, la esperanza son los datos, y tener un pacto medible, y también ahí poner... junto con la ley de presupuesto, volviendo como a los temas fiscales, junto con la ley de presupuesto, pensar cuál es el país que financiamos a través de la ley de presupuesto y cuál es el país que queremos tener, tal como Nueva Zelanda lo hace con indicadores desde la desigualdad hasta el tiempo para los amigos, midiendo para qué gastamos, cuál es el bienestar y cómo miramos eso, con qué datos. No podemos entregar bonos sociales con datos de la casa en 2009, lo que pasa todavía, sino necesitamos tener como
un acuerdo sobre el país que queremos y vincularlo también con la ley de presupuesto, sí, y tener anualmente una rendición de cuentas que hemos logrado y para que todos tengamos además el mismo diagnóstico en común. Janet, pero vimos que Desbordes y Insulza gastaron tiempo, energía, minutos de Zoom, y no tiene mucho eco en la clase política. Hoy día Carlos Peña hablaba que tiene que ver con la mezquindad, porque a los políticos no les interesa ver que otros se lleven los laureles, como si esto fueran laureles de uno o de otro. Y tú planteaste también, Janet, la necesidad de un liderazgo. ¿Ves a este gobierno hoy día con el liderazgo y la fuerza y la voluntad suficiente para encabezar un proceso como este? Contéstamelo a la vuelta de esta pausa. Momento, ya volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN, todas sus plataformas y Radio Duna. Janet te había dejado planteada la pregunta sobre el liderazgo de este gobierno, si a tu juicio está a la altura o está haciendo lo posible para esta unidad o que tú requieres o que planteas que es necesaria, y que todos planteamos en general. Mira, Matías, más allá de cuán bien o mal lo haya hecho, por ejemplo, hoy día en la entrevista el ministro Mañalich hizo una autocrítica también por la gestión, por ejemplo, de la crisis en el Gran Santiago, que me pareció muy positivo. Pero más allá de cuán bien o mal lo ha hecho, todos estamos aprendiendo en esta crisis. Y ahí, en este punto, quizá el mayor desafío para el gobierno a resolver es entender justamente eso, que solamente salgamos de la crisis de forma colaborativa. Y ahí, tanto el ministro Mañalich como el ministro Briones, a quien estimo mucho, que armó una comisión de gasto público donde participamos, de hecho, con la Natalia González también. En esta comisión justamente tratamos de aportar una visión independiente sobre cómo avanzar en transparencia, pero mi crítica constructiva a ambos ministros sería de que entienden de que esto se soluciona de forma colaborativa. Cuando hay economistas que hacen una propuesta sumamente valiosa sobre cómo financiar en futuro la crisis en los próximos 18 meses, o cuando hay muchísima oferta de ayudarle al ministro Mañalich con datos, ambos ministros deberían tener la capacidad de entregar a sus equipos la gestión de mesas de trabajo para solucionar esto en conjunto, para que como Estado lo enfrentamos, como país lo enfrentamos. Entonces, esto no lo veo todavía tanto desde el gobierno, este espíritu colaborativo. Y si no nazca desde el gobierno, yo todavía tengo la esperanza de que de otro poder, por ejemplo del Congreso, pueden hacer una propuesta de un pacto, tal como pasó con el plebiscito. Y si no resultó ahora en el primer intento de Mario Desbordes, va a haber un segundo, un tercero, hasta que lo logremos, porque yo creo que todos estamos preocupados de tener un consenso. Y ojalá también el gobierno entiende que cuando hay propuestas no se trata de hacer crítica, sino son finalmente aportes para ayudar al gobierno, porque si al gobierno le va bien, a todos nosotros nos va bien. Es un espíritu colaborativo que es de sentido común, pero no siempre se da. Natalia, ¿tú cómo lo ves el liderazgo que se necesitan en tiempos como estos, ya sea desde el gobierno central, desde el poder legislativo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que hoy día, Matías, se necesitan liderazgos constructivos, se necesitan personas que estén dispuestas a remangarse las mangas y a ponerse manos a la obra para sacar adelante a los ciudadanos, para también volver a creernos el cuento, Matías. Durante 30 años nosotros construimos un país con acuerdos que se gestaron entre el gobierno, los distintos gobiernos y el Congreso, y un país que hoy día llega bien parado a esta crisis, que por supuesto es muy fuerte y nos está golpeando duro, pero dada la responsabilidad que tuvimos durante esos 30 años, que tuvo toda la clase política en su conjunto, es que hoy día estamos donde estamos. Y yo creo que la política tiene que también reconocer eso, es parte de nuestra historia, es parte de lo que nos ha llevado a un desarrollo que obviamente tiene muchos desafíos, pero que hemos sido exitosos en la región. Entonces yo creo que cualquier acuerdo que se geste, primero se tiene que concentrar en las prioridades que va a tener la ciudadanía. Va a ser esencial repriorizar, revisar. No estamos hablando del mismo país de octubre del año pasado.
vamos a tener un retroceso en el PIB que si uno lo cuantificara en años es como de 3 años para atrás. Vamos a tener un gasto más grande, como de 10.000 millones de dólares en mayor gasto. Entonces, como país que no tenemos infinitos recursos, vamos a tener que repriorizar, la política se va a tener que concentrar en las necesidades de los ciudadanos y para eso creo yo también rescatar lo que hemos hecho bien. Nosotros llevábamos un camino, hay gente que dice que se agotó, yo creo que no se agotó, yo creo que es un camino que cumple etapas y entonces las etapas tienen que irse profundizando. Hoy día tenemos que hacer como una suerte de fine-tuning de lo que habíamos desarrollado para llegar a otros segmentos, para llegar con mayor profundidad a población que hoy día está todavía rezagada, jóvenes, mujeres. Entonces yo creo que un acuerdo para que tenga éxito creo que tiene que tomar todos esos elementos. Me parecería mezquino, un poco soberbio que la política no hiciera eso y quisiera partir desde cero. Janet, tú propusiste en algún texto que estuve leyendo tú en la tarde la posibilidad de, y no en todas partes del mundo se ha hablado, la propuesta de un ingreso básico universal. ¿Nos puedes explicar así de manera sucinta cuál es tu propuesta, y Natalia, qué te parecería a ti, más allá de las circunstancias ahora y que la coyuntura, que un ingreso familiar de emergencia, no, un ingreso básico hacia adelante, Janet? ¿A qué te refieres? Ante todo, quiero, Matías, comentar cómo financiar este ingreso básico familiar sobre el cual sí o sí tenemos que pensar, sobre todo en el marco de la cuarta revolución industrial, cuando ahora en la crisis justamente este proceso de automatización se acelera y la gente que perdió su empleo probablemente después ya no lo va a encontrar tal cual de vuelta. Pero sobre el financiamiento me parece fundamental que unamos los hilos de lo que se habló previamente en el panel y el ministro Rodrigo. Hay 3 fuentes de financiamiento. Uno, está mayor deuda, que es lo mismo que vender activos sí, o endeudarse más. Es una posición de deuda neta empeorado. Hoy día tenemos un 33% del PIB en deuda, claro. Deuda bruta, lo que deja margen para adelante, pero como el ministro dijo también, hay muchas necesidades en futuro que hay que cubrir, por eso hay margen, pero hay que tomarlo con prudencia, evidentemente, pero después hay 2 otras fuentes también. Uno, es el Estado mismo, donde sabemos que la mitad del gasto público hoy día no tiene expresión en programas gubernamentales, que son justamente esta medida sobre la cual se hace el monitoreo, las evaluaciones, y donde en realidad ni el propio gobierno sabe muy bien qué se hace en realidad, y cuando sabe lo que se hace a través de los programas gubernamentales, no sabemos bien los objetivos de este gasto. Entonces, cuando hablamos de fuente de financiamiento, esto es una fuente de financiamiento importante. O sea, endeudamiento y racionamiento del gasto público. Y 3, está, por nuestra desigualdad en nuestro país, es inevitable el debate sobre cómo personas más acomodadas pueden contribuir más a las arcas fiscales, quizá a través de un impuesto único que se paga ahora en el marco de la crisis, y junto con eso construir consensos, cómo mejorar el sistema de aportes desde patrimonios más altos en el país, porque Chile a nivel OECD tiene una de las tasas más altas de desigualdad de capital, y además tiene una serie de complejidades en cómo se mide. Pero lo que quería destacar, tenemos 3 fuentes de financiamiento y normalmente en los debates se habla sobre cada uno por separado, y yo encuentro importante ver los 3 en conjunto, y cuando hablamos de más deuda, me parece que es el momento también de decir, ok, más deuda, pero ¿dónde está el compromiso de los partidos en contra de cada vez que aumentemos la deuda, revisar más el gasto también? No es solamente reasignar sin aumentar la deuda, y también está la pregunta por la desigualdad, que es sumamente estructural, dado que la desigualdad fue clave para nuestro estallido social, y esto sigue no solamente ahí, sino la desigualdad y la concentración económica en el marco de la crisis se van a ir profundizando. Ya, pero no me contaste brevemente, pero nos queda poco tiempo, esta propuesta de ingreso básico universal. ¿De qué se trata? ¿Cuánta plata y a qué personas? ¿Universal? ¿Es a los 17 millones de chilenos?
Matías, no tengo una propuesta estudiada de ingreso básico universal. Sí estudié este concepto en Alemania, que tuvo muy buenos resultados porque contrario a la creencia de que personas que reciben un ingreso básico que no hagan nada, esta persona en Alemania que recibieron un apoyo que no era suficiente para vivir solo de esto, pero que era un apoyo importante, cambiaron su trabajo por trabajo más digno, invirtieron en sí mismo. Fue un experimento que se hizo en Alemania. Es el momento en que todos los países están debatiendo eso. Yo no tengo todavía escenarios calculados, no lo hemos hecho con el Observatorio Fiscal tampoco, pero es el momento de hacer estos escenarios y ver cómo financiarlo. Y ahí nos damos cuenta de que con nuestra estructura tributaria no va a ser financiable, dado que ni siquiera podemos financiar hoy día jubilaciones dignas. Entonces, tenemos que pensar en nuevas fórmulas. Como el mismo ministro Mañalich también dijo, tenemos que innovar, es el momento, y ahí hay conceptos interesantes sobre cómo permitir que las personas sean parte del capital de las empresas a través de un fondo ciudadano, un fondo futuro. Podrían ser súper interesantes como fuente de financiamiento para pagar futuramente en futuros dividendos a los ciudadanos más vulnerables. Natalia, ¿a ti te parece una propuesta como esta que plantea un poco más o más impuestos, un ingreso básico universal? ¿Te parece en definitiva que el país que necesitamos hacia adelante es con una sociedad o una economía con más protección social, por ejemplo? ¿O no? A ver, Matías, yo comparto el postulado de que necesitamos una economía, sobre todo para la clase media, que le dé una red de protección. Pero lo que no comparto son las fuentes o la forma en que vamos a proveer esa protección. Yo creo que una de las fuentes de financiamiento más importantes que no se ha mencionado en esta conversación es el crecimiento económico. Las políticas tributarias, si no van acompañadas, si no tienen una base sobre la cual recaudar esos impuestos, no recaudan. Y hemos sido testigos, tanto en la administración del presidente Piñera en su primer mandato, como en la administración de la presidenta Bachelet en su segundo mandato, que se hicieron alzas de impuestos y vimos años en que no se recaudó la meta que se había puesto para esa alza de impuestos. Y eso ocurre porque la economía se resiente con los impuestos. Entonces, yo creo que es preocupante que hoy día como país no planteemos de nuevo el crecimiento económico como una prioridad. El crecimiento es fuente de financiamiento y es una fuente sostenible de financiamiento. Sin crecimiento tú puedes subir las tasas de impuestos personales, corporativas, etcétera, y no vas a recaudar para tener recursos para la agenda social. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que poner el foco, creo yo. Nosotros como ciudadanos le tenemos que exigir al Estado, que revise su gasto, que repriorice, y es el momento, Matías, de revisar todo lo que hoy día, o que en años anteriores en general no se puede hacer porque hay capturas políticas, porque hay personas que tienen metidos funcionarios adentro de esos programas. Yo creo que llegó el momento de que en verdad peguemos una revisión en serio a eso para justamente ir en beneficio de quienes más lo van a necesitar. Dos, creo que la clase política transversalmente tiene que enfocarse hacia medidas que apunten a que nuestro país vuelva a crecer. El crecimiento, Matías, genera empleo. Sin empleo tú puedes generar rentas universales de montos que podemos discutir, provistas por el Estado, pero sin crecimiento no va a haber recursos para nutrir esas políticas. Entonces me preocupa que en el discurso público el crecimiento esté ausente. Natalia González y Jeanette von Wolferdorf, te agradezco mucho, Libertad de Desarrollo, Espacio Público, les agradezco mucho a ambas por venir aquí a conversar, a debatir, a dialogar sobre el futuro del Chile que requerimos armar a partir de ahora mismo, porque el mundo cambió, nos barajaron las cartas de nuevo y no podemos seguir usando el mismo mazo. A las dos, muy buenas noches y gracias por venir. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Gracias, Jeanette. Que esté muy bien. Chao, Natalia. Chao.